Gracias, informática. Gracias, buenos días. Bienvenido a todos a la última sesión de la Comisión Nativo Sostenible bajo el alero de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Eh, Aprovechando a todos de saludarlos y agradecer la participación durante estos 2 meses de trabajo donde hemos podido poner toda la información y consolidar esto en un informe que va a servir de insumo para la discusión que se va a centrar en una comisión, en una sesión de la Comisión Central, donde van a confluir distintas visiones, distintas mesas que hemos trabajado durante estos meses. Nosotros somos una, está la mesa de ecosistema, está la de fibra, la de construcción y la de tecnologías. Son 5 meses que van a confluir, todos van a generar un informe que va a ser insumo para que se continúe la discusión y podamos hacer el encuentro de todos los temas que hemos discutido a lo largo de estos 2 meses. Eh, Dejo con ustedes a Matías que va a indicarle algunas cositas antes de comenzar. Matías. Gracias, Patricio. Bueno, primero que todo, agradecerles la participación continua que han tenido en las mesas anteriores. Y ahora que estamos en la parte final, solamente alentarlos a tener o a desarrollar la última parte del informe que implica un poco de trabajo más de escrituración de las ideas que se han vertido durante esta mesa y contarle que las mesas en general ya han tenido algunos resultados, por ejemplo, en materia de medio ambiente, en cambio climático. Una de las propuestas que se levantaron tanto en esta mesa como en la mesa de tecnología fue generar un sistema unificado en que los distintos órganos sectoriales deban levantar la información de manera que sea compatible entre sí y que así pudiéramos tener, por ejemplo, distintas plataformas a nivel de catastro, por ejemplo, forestal, catastro de aguas y, y, todos los demás que incidan, por ejemplo, en temas de incendios también. Entonces, en la Comisión de Medio Ambiente, en que se está tramitando el proyecto de cambio climático, sugerimos que la plataforma que tiene que hoy en día ver la gestión de desastres tuviera esta obligación para los ministerios de que tengan que entregar la información de manera que se pueda agregar en una plataforma única, ¿no? Para que luego pueda ser administrada. Yo creo que eso nos va a servir también para el propósito que se levantó en esta mesa de tener una información más acotada de cómo están funcionando hoy día tanto las plantaciones forestales como el bosque nativo, como las áreas de conservación, y después tener un panorama más claro de hacia dónde ir con eso. Esa idea fue bien recogida por el Ministerio de Medio Ambiente y hoy día estamos trabajando en una propuesta para que pueda quedar incorporada en la ley de cambio climático y por cierto que posteriormente podría generar obligaciones tanto para el Ministerio de Agricultura, para el Ministerio de Obras Públicas y las organizaciones y servicios que ellos administran, como sería CONAF, como sería el Servicio Agrícola Ganadero, la Dirección General de Agua y en el caso del Ministerio Interior, la ONEMI. Así que eso, pedirles que sigan trabajando en esta última pata que nos queda en las últimas 2 semanas, a ver cómo trabajar con las demás iniciativas y si corresponde incorporarlas a nivel legal, a nivel de política o a nivel de reforma constitucional como indicaciones o sugerencias a los próximos procesos que se vienen. Gracias. Muchas gracias, Matías. Son súper buenas noticias. Ver que el trabajo que hemos realizado rinde fruto y genera insumos es súper importante para nosotros. Ahora, como bien dices, nos queda un trabajo final. Hoy día pensábamos tener el informe final listo, que es la traducción en el fondo del Padlet a un archivo Word. No lo pudimos lograr. Vamos a tener 2 semanas, eso sí, para poder hacerlo. Pero fue un tema de tiempo solamente. Ahora indicarles que nosotros trabajamos el Padlet, hicimos un reordenamiento de todas sus propuestas y es un resultado que está sirviendo también de ejemplo para las otras mesas porque está súper bien estructurado. Así que yo creo que ya la próxima semana vamos a poder hacer llegar a sus correos el informe final y ya con eso empezar a hacer las últimas observaciones. No obstante, hoy día vamos a aprovechar de revisar el Padlet, revisar algunas cifras desde el lado de la demanda, desde el lado de la oferta,
y hacer las últimas intervenciones para poder dejarlas consignadas en este informe. Así que ahí Camila va a estar atenta para poder dejarlas en el acta respectiva y también después agregarla en el informe. Así que sería interesante hoy día que tuviésemos una muy activa participación y como les decía Matías, toda la información acá recogida ya está rindiendo frutos. Hay varias leyes de las cuales nosotros hemos sido insumos y se ha generado una discusión súper interesante, así que agradecerles todo el trabajo. Pasemos a hacer un breve resumen, ¿ya? Porque nosotros nos convocaron con un propósito, cómo poder generar las ideas para llevar a Chile a ser un referente en lo que es elaboración y producción de productos de alto valor derivados de la madera nativa. Y comenzamos, tuvimos un comienzo un poco en el bosque, ¿ya? Y al final tratamos de llevarlo hacia los productos finales y nos dimos cuenta en el camino que habían algunas condiciones que eran habilitantes para poder permitir esa visión a futuro, ¿ya? Voy a compartir pantalla porque hay algunas cifras súper interesantes. Ya, alcanzan a ver, un momento. ¿Alcanzan a ver el Excel que se ve ahí en pantalla? Sí, perfecto. Sí. Bien. Este cálculo que está acá, que fue producto de una solicitud que le hicimos a Catherine acerca de la restauración patrimonial. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Básicamente como el mismo ejercicio que hicimos en algún momento de la casa imaginaria, que está por acá, ¿no es cierto? Que se acuerdan que hicimos una construcción aquí con la ayuda de Rodolfo Tirado de Ignisterra, de qué significaba el poder crear mobiliario para una casa imaginaria de 4 personas, pensando en que nosotros tratando de conectarnos con construcción, porque en construcción, digamos, hay un desafío, hay 400.000 viviendas faltantes, o sea, 400.000 familias que no tienen casa, y si nosotros planteamos un desafío, un propósito de poder suplir ese déficit de vivienda en una razón de 10 años, necesitábamos fabricar 40.000 viviendas al año. Ahora, si las queríamos equipar, nosotros hicimos el siguiente ejercicio, ¿y qué pasa si le hiciésemos de mobiliario a partir de madera nativa? Bueno, llegamos a este cálculo, ¿no es cierto?, de la superficie de manejo requerida. Digamos que para 40.000 casas al año, no se alcanza a ver ahí la pantalla, necesitábamos alrededor de todos los años sumar 26.000 hectáreas de manejo bosque nativo, y eso es equivalente a que todos los años estamos requiriendo casi 1.700.000 metros cúbicos de madera de trozo nativo en input. Ese fue un dato súper interesante. Nosotros estamos manejando en promedio el orden de las 20.000 hectáreas, por lo tanto tenemos un desafío. Ahora, volviendo aquí al tema de la restauración y agradeciendo a Catherine que nos hizo este trabajo, ella planteó lo siguiente, dice, la madera requerida por iglesia para una restauración integral. Se alcanza a ver, ¿no es cierto? Hay distintos usos, dice estructura, subestructura, revestimientos, terminaciones. Nosotros hicimos el cálculo, sin considerar el revestimiento, de cuánto era el equivalente en madera, y esto es para que tenga un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Para una iglesia, ¿ya?, se necesitan al menos 800 metros cúbicos de madera en trozo para poder suplir, ¿no es cierto?, solamente la demanda de una iglesia en restauración integral. Eso acá lo puse en un gráfico, que era la restauración de una iglesia significa 800 metros cúbicos en trozo de distintas especies, y equivale básicamente a 25 de esos camiones que uno ve ahí transitando a diario por la carretera, pero con materia prima proveniente del bosque nativo. Eso es un orden de magnitud. Ahora, si lo quisiésemos llevar, y aquí hace el cálculo, para la madera requerida por 152 iglesias para restauraciones de mantención, estamos hablando de que necesitamos aproximadamente 68.000 metros cúbicos de madera. Eso equivale a unas más o menos 4.500 hectáreas de manejo
sea, de primer raleo. O sea, si nosotros quisiésemos manejar, como lo hacemos nosotros, inteligentemente, que vamos de a poquitito sacando la madera desde el bosque, vamos a requerir al menos 4.500 hectáreas para poder hacer la restauración de esas estructuras patrimoniales. ¿Se fijan el orden de magnitud? Ese es en el fondo lo que teníamos por un lado, desde la demanda, y desde la oferta, ¿no es cierto? Acá tuvimos se alcanza a ver, ¿no es cierto? Eh, la buena presentación que hizo el informe del estudio de disponibilidad, ¿ya? Y si nosotros estábamos, parece que hay alguien con un micrófono encendido. Ahora, si nosotros planteásemos un escenario súper conservador que está en el cuadro 21 de ese informe, que aparece acá, que es más o menos acercándonos a los compromisos de la NDC establecidos para Chile, tenemos una oferta de 2,5 millones de metros cúbicos de madera en promedio anual, todos los años. Pero también advertimos, y este en el caso del cuadro que explicamos en una presentación, que había que tener mucho cuidado con esto, de que no obstante nosotros sometíamos a manejo forestal una hectárea, que íbamos de a poquitito sacando la madera para poder favorecer al bosque que iba quedando, digamos, residual, este porcentaje es el que es gravitante, porque del 100% de la madera que se saca en un raleo, en una pequeña extracción, solamente el 15% va a parar al aserradero, por lo tanto el otro 85% son otros productos que tenemos que pensar a futuro qué es lo que vamos a hacer con ellos. Y ahí presentamos distintas estrategias de salida, ¿no es cierto? La estrategia de los productos de ingeniería, estrategias de otros tipos de productos de alto valor, pero en el fondo ahí hay un desafío súper grande porque en la medida que vamos generando madera para los distintos propósitos, también vamos generando esta madera de menor calidad que en el tiempo, digamos, con el manejo se va a ir reduciendo, pero igualmente necesitamos hacernos cargo y tener que pensar ahora qué vamos a hacer para no estar a última hora. Eso respecto de las métricas. Eh, ¿Algún comentario respecto de estos números? ¿Pato? Sí, Rodolfo, adelante. Sí, está muy bueno, pero yo creo que hay que multiplicar por 2 y quizás por 3 el volumen de trozos, porque lo más probable es que la selección de la madera que se va a generar con esos trozos del aserradero no va a ir el 100% a la reparación. Le van a hacer ahí un filtro, ¿no es cierto?, por razones estructurales o razones visuales, que va a hacer que en realidad va a haber que producir probablemente el doble o el triple o más, si es que el arquitecto es muy exigente de madera. Así que yo creo que de los 800 metros cúbicos te quedaste corto. Yo hablaría de 1.800 o 2.000 y tantos metros cúbicos. Ese es mi comentario. Sí, el cálculo que nosotros hicimos lo hicimos en base a la especificación que nos dio Catherine en pulgadas madereras, pulgadas terminadas, digamos, en tablón, y eso lo llevamos con los distintos porcentajes que teníamos los metros cúbicos de trozo, pero tú también tienes razón en eso, que aquí después los arquitectos van a rechazar mucha madera, entonces habría que colocarle un delta ahí en el margen. Nosotros lo hicimos súper ajustado a las especificaciones que indicó Catherine. No sé si Catherine después quiere explicarnos eso, ya que está conectada. Y probablemente sí, vamos a tener algún margen, pero lo interesante de todos estos ejercicios es que nos da un orden de magnitud, nos deja en la cabeza la cantidad de volumen, vamos, para poder después enfatizar esto a la hora de proponer, de hacer propuestas, porque esto es un tema súper árido, digamos, imaginarse las dimensiones. Cristian. Pato, me quedó una duda sobre los números que planteabas sobre la restauración de iglesia. ¿Eso en qué periodo de tiempo está asignado? ¿Es anual o es en qué? O a lo mejor yo no lo entendí bien. Dice, a ver, ¿Explicabas como el volumen? perdón, ¿Explicabas Catherine.
Sí, no, el cálculo, lo que pasa es que está sacado como por una iglesia y después cuando hablamos de las 152 se habla como de la mantención en el tiempo, entonces se estima que se podría restaurar una o dos iglesias cada año. Entonces, ¿qué es lo que más o menos en un escenario como habitual es lo que se está dando? A veces depende de la política pública, se puede estar restaurando dos iglesias en el año grande o a veces son labores de mantención pequeña. Y lo que sí, igual no está considerado acá, porque de hecho igual le comenté a Patricio que costaba mucho dimensionar, es toda la madera que se utiliza en la restauración, tanto de como de zonas patrimoniales, zonas típicas, que por ejemplo el trabajo donde está haciendo José Luis Catalán, como en la zona de Puerto Varas, que hay mucho reciclaje de casa y que si bien se reutiliza madera que ya está, claramente hay una demanda de madera que se extrae del bosque y eso había que un trabajo era mucho más largo de poder cuantificar porque no estaba asociado a superficie, acá estamos centrándonos en lo que es como la zona de Chiloé, entonces como lo que se estima que se necesita en realidad por harto tiempo, pero no deja de ser el volumen importante. Sí, eso es lo importante, sí, es cuantificar el volumen, el tener, digamos, un número desde el lado de la demanda es súper potente. Ahora, las consideraciones de poder multiplicar por 2 o por 3, vamos, son parte también del ejercicio y no olvidar que estamos solamente considerando el cálculo que hizo Catherine fue para este tipo de estructuras, pero existen otras estructuras patrimoniales que también, si nos ponemos el propósito de restaurarlas a partir de la materia prima original, que eran muchas estructuras de madera nativa, nos va a significar a lo mejor multiplicar por 10 esos volúmenes. Madera que claramente en estos momentos no está circulando, y ahí tenemos que tener una visión clara del desafío que significa el poder manejar estas hectáreas y el tener un propósito, es decir, ¿para qué estoy manejando estos bosques? Entonces, no se pierdan con esa referencia respecto del cálculo. Ahora, vamos a compartir importante que vamos a compartir las planillas para que hagan sus observaciones ya con mayor profundidad. Perdón, Y Patricio, sí, cortito, Pedro. ¿está cuantificado qué especies son las que se requerirían para ese ejercicio? Porque ahí es importante, creo yo, ver qué especies son, porque no todas van a tener las mismas tasas de crecimiento, de recambio que nosotros estamos pensando. Catherine, ¿quieres responder? O porque si quiere responder. Sí, no, está por especie maderera y por área. Y yo, bueno, por eso en algún momento cuando me tocó como exponer, yo decía que era importante esto en algún momento como cruzar esta política con la política de Consejo de Monumento y de conservación del patrimonio, porque claramente hay algunas especies como el alerce que no vamos a poder reproducir, o el ciprés de las Huaytecas que quizá en algún momento igual va a tener que optarse por su protección. Entonces ahí uno ve como que hay una disparidad entre lo que uno espera como de protección del bosque y por otro lado lo que se espera a veces en procesos de restauración con mucho reemplazo de piezas o de maderas de muy buena calidad y que en realidad no existen, o sea, que existen hoy día, pero el día de mañana ya no las vamos a tener. Entonces, como importante en algún momento llegar a hacer ese cruce, creo yo, sobre todo con Consejo Monumento, como que se magnifique cuando uno dice esta es la cantidad de bosque que se necesita y realmente cuál es la que tenemos, o la que podríamos llegar a tener. Una acotación, yo creo que también no solamente con monumentos, yo creo que también hay que ver con todo lo que tiene que ver con estas grandes políticas que se están desarrollando de las especies en categoría, porque también eso podría restringirnos en el futuro, porque podrían aparecer otras especies, como tú bien dices, como ciprés de las Huaytecas, por ejemplo, que podría ser considerado en categoría y también te va como minimizando el número de especies disponibles. Sí, absolutamente de acuerdo y deberíamos también agregarlo, si es posible, Catherine, en el Padlet, digamos, como un hecho, como una propuesta relevante el poder conectar esto con el Consejo de Monumentos Nacionales, porque no lo tenemos como propuesta, ¿ya? Y hay que pensar a futuro de que efectivamente no vamos a poder encontrar las maderas, las especies requeridas también conectarlo con I+D, porque también hay que caracterizar cuál es el pool de maderas que nos podría reemplazar esas maderas. Así que les pido por favor a Catherine y a Juan Pedro que coloquen las observaciones en el Padlet para dejarlas ¿cómo se llama? En consideración. Saludamos también al senador Girardi que se nos está integrando a la transmisión. Senador. Hola, Muy ¿cómo están?
Oye, no, muy breve. Oye, muchas gracias por todo este trabajo, porque nosotros queremos, bueno, como ustedes saben, generar un documento de política integral sobre el futuro forestal, sobre el futuro de la actividad tanto de plantaciones, pero también de transformar la madera en una vocación para Chile. Nosotros queremos evidentemente enfrentar esto en la perspectiva del calentamiento global. Tenemos muchos antecedentes que la madera y los bosques en general pueden ser un gran secuestrador de CO2, productor de oxígeno, mejoramiento de suelo y incluso las plantaciones pueden tener un efecto benéfico sobre eso si se hacen en ciertas condiciones. Y al mismo tiempo sabemos muy bien que, por ejemplo, el cemento tiene una emisión por kilo de cemento altísimo en términos de emisiones de CO2. Y Chile tiene que pasar a evaluar justamente si puede, como hemos dicho, ser un país que use la madera como una oportunidad. Tenemos 800.000 personas que no tienen vivienda en Chile y creo que además de ver el tema de los suelos, que es muy importante, y el recurso suelo para habilitar vivienda digna y de calidad para las personas, ojalá que nosotros lo pudiéramos hacer en madera y al mismo tiempo está todo el desafío de la madera para resolver problemas como los plásticos, que hoy día son, cada persona ingiere cada semana 5 gramos de plástico en términos de nanopartículas, de micropartículas que están en los cerebros, que están en todas partes. Con el consiguiente, además, impacto sobre el CO2 que tiene al usar energía fósil. Entonces estamos convencidos que el desafío de la madera es un desafío central de Chile, como lo es la astronomía, como lo es el hidrógeno. Y la idea es cómo podemos combinar esto. Entonces las propuestas que hagan ustedes van evidentemente a tener que ir en conjunto con otras propuestas como los que están en el área tecnológica, construcción. Y la idea nuestra es que esto se le entregue a todos los candidatos y candidatas presidenciales, a todos los constituyentes y las constituyentes, y además nosotros en el Senado vamos a, en colaboración con ustedes, presentar una ley marco para avanzar en los desafíos donde tengamos mayores consensos. Este es un consenso que tiene que ser político, en el sentido de izquierda a derecha, y lo es, yo creo, en cierta manera, pero sobre todo un consenso social, un consenso como una política de Estado, porque en la medida que están de acuerdo las regiones, en la medida que están de acuerdo los distintos entes académicos, universitarios, en la medida que esto también cuenta con el respaldo de los emprendedores, de los grupos empresariales, me parece muy importante. Ahora, todo lo que nosotros hacemos tenemos que además entender que la visión monopólica de estos proyectos, o sea, yo creo que al país es un problema cuando solo tenemos 2 empresas, por ejemplo, que desarrollan actividad forestal en términos de plantaciones, porque si hubieran cientos y miles de pequeños pymes que desarrollaran también plantaciones, sería muy distinta la legitimidad que tendría el sector. ¿Verdad? Yo creo que también parte de la crisis que tenemos no es solamente los problemas con los pueblos originarios que lo son, o con los temas de pobreza, con los temas de biodiversidad que se cuestionan en las plantaciones de exóticos, sino también la estructura un tanto oligopólica de la actividad que requiere de que haya un ecosistema de pequeños actores que justamente le den legitimidad para que se generen esos encadenamientos productivos, encadenamientos ecológicos que yo creo son fundamentales para no solamente generar agregación de valor, sino sobre todo para generar una mayor equidad en la generación o en el uso de nuestros recursos naturales como el recurso suelo, para justamente generar encadenamientos productivos que al incorporar a muchos y a muchas actores generen una mejor redistribución de la renta del capital natural. Entonces, a nosotros nos parece que es un tema fundamental, yo les quiero agradecer y luego vamos a tener la idea que tengamos plenarias para que después revisemos esto y cuando tengamos este documento final, yo les propongo que ese documento lo convalidemos, lo hagamos circular para que siempre pueda recibir opiniones y tengamos un documento que pueda ser lo más transversal y que uno pueda decir, mire, no solamente es política de Estado, es una política del conjunto de la sociedad chilena que valida esto y por lo tanto, más allá de que un gobierno dure 4 años, esta mirada puede ser una mirada más permanente y puede constituirse como parte de lo que uno pudiera llamar un proyecto país
que sea quien venga, lo tome porque justamente tiene un consenso tan profundo que genera una mirada más a largo plazo. Chile necesita mirada estratégica, no podemos seguir siendo rehenes de la inmediatez, de la visión coyuntural, de los plazos electorales, y tiene que haber ciertos ejes de mirada de futuro, de mirada de estrategia que sea de más largo plazo, porque si no vamos a inviabilizar cualquier futuro que podamos tener, y yo creo que hay muchos futuros posibles que son mejores que otros, y nosotros tenemos que desarrollar los mejores futuros para Chile. Así que muchas gracias y de verdad muy agradecido. Bueno, nos vamos a seguir viendo porque todavía nos queda mucho que hacer. Así que gracias, Patricio, gracias a todas y a todos. Muchas gracias, senador, por sus palabras. Sin duda alguna, el sector basado en bosque nativo es un sector que ayuda a desconcentrar y a descentralizar la industria forestal. Y en eso estamos, porque somos muchos pequeños, muchos emprendedores, muchas iniciativas, muchos pequeños propietarios que están trabajando día a día en el bosque nativo. Y están representados acá de distintas formas en este comité. Así que es súper Bueno, importante. Patricio, perdón, lo otro que estamos trabajando con Matías es una ley de donaciones para la conservación, restauración del bosque nativo. Y lo otro que debiéramos trabajar en establecer un valor a los servicios ambientales que generan los bosques nativos. Yo creo que nosotros estamos en deuda, creo que tenemos una mirada muy miope y no entendemos que los servicios ambientales, los servicios ecológicos, los servicios de calidad de vida, hay muchos estudios hoy día que muestran el impacto que tiene el déficit de naturaleza medido en términos concretos, ya con métricas concretas en términos de depresión, en términos de disminución de la presión arterial, de disminución de la glicemia, que hace que las personas convivan con naturaleza. ¿Para qué decir la naturaleza dentro de las ciudades, que es fundamental para abatir las temperaturas, para abatir la zona de calor, para hacer filtro al material particulado PM2.5? O sea, yo creo que hay una gigantesca oportunidad también en valorizar y en generar también en la sociedad que se financie los servicios ambientales que presta el bosque nativo. O sea, el bosque nativo no solamente puede tener un manejo, y estamos de acuerdo en avanzar en esa situación, sino que el bosque nativo tiene servicios para el conjunto de la humanidad, primero del planeta, y para la sociedad chilena, que son muy importantes, pero que están totalmente subvalorados. Yo creo que es muy importante incorporar esa evidencia científica de todos los aportes que hacen los bosques nativos, los ecosistemas nativos, porque creo que evidentemente quien los usa y los conserva debe tener también un reconocimiento de la sociedad, que no sea solo muchas veces los aplausos, sino que sea también un reconocimiento social, económico, porque si no, evidentemente no vamos a poder avanzar. Entonces yo lo dejo también como un tema que no sé si lo hemos discutido, pero a mí me parece fundamental. Yo puedo enviarle algunos de los estudios científicos que muestran justamente lo que yo les estoy señalando para que los podamos discutir en mayor profundidad. Sí, sería súper interesante contar con eso, con esa evidencia científica, porque también en una era post-COVID, los bosques, el espacio libre va a haber un cambio de mirada respecto a cómo disfrutar y cómo convivir con la naturaleza. Entonces, en la medida que vamos colocando, aparte del manejo de sustentable bosque nativo, servicios ecosistémicos, captura de carbono, recreación, vamos aumentando y vamos creando valor en el bosque nativo, y así de esa manera lo vamos a poder proteger adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Los dejo porque estoy en sesión en el Senado. Estamos votando justamente que las ferias libres puedan ser también beneficiarias como pyme en estos mínimos comunes que se estableció apoyo para las pequeñas MIPYME y para las pymes, que van a ser 3.000 millones de dólares, que yo creo que es muy importante justamente para generar este ecosistema de pyme y MIPYME en torno a todas las grandes actividades que esté desarrollando el país. Así que nos vemos, gracias. Chao. Muchas gracias, senador. Vamos a colocar es súper importante que terminemos de trabajar el Padlet de manera, a ver, vamos a compartir, ahí sí. De manera que dejemos esto bien estructuradito y vamos dejando también bien redondo, porque en la medida que podamos hacer esto, vamos también a ayudar a ese informe
final, el cual, tal como les comentó el senador Girardi y Matías, vamos a tener tiempo para poder que hagan los aportes y comentarios, y después de eso, como insumo final en la comisión, en el plenario, vamos a poder también tener la oportunidad de revisar ese informe que incluye el trabajo de otras mesas, también para seguir aportando las contribuciones. La idea es generar, tal cual mencionaron, un informe que recoja la opinión de la máxima cantidad de expertos y la máxima cantidad de personas integradas en estas sesiones de trabajo. ¿Se está viendo bien el Padlet? Perfecto. Nosotros lo que hicimos fue que hubo un poco y agradezco también el trabajo, porque migrarlo desde el Jamboard a esto que tenía dos elementos súper centrales. Uno, el que pudiésemos agregar la nomenclatura para poder colocarlo con estos ejes transversales que están aquí a mano derecha, que es formación, normas y estándares, difusión, fomento y pilotaje, y gobernanza e infraestructura habilitante, que podamos linkearlos con eso, porque también el resto de las otras mesas va a ocupar este lenguaje en común, y eso después nos va a permitir facilitar un poco la consolidación del informe final. Y le agradezco mucho, porque pasar del Jamboard al Padlet, digamos, y poder hacer la edición de esto requirió de horas de trabajo. Ahora, dicho eso, nosotros pudimos reordenar algunas de las ideas. Nosotros teníamos estos ejes que se ven en las columnas, que son las tareas que nosotros fuimos identificando a lo largo del trabajo de estas sesiones, ¿ya? La primera de esas era políticas, fomento e incentivos para el manejo y uso sustentable de bosques nativos, la ley del robo de madera de bosque nativo que propuso el senador Girardi, propuesta estructural marco para formación de expertos, formación de capital humano, todo lo que tiene que ver con la creación de un mercado digital, e-commerce, y las políticas de I+D. Ahora, yo me gustaría aprovechar la sesión de hoy día para poder redactar de alguna mejor forma las cabeceras de las columnas de las ideas, de manera que integremos la opinión de todos, y lo otro que también refleje hacia abajo las ideas que ustedes colocaron como propuestas de cambio, ¿ya? No sé si alguien tiene algún comentario respecto a esto. No, vamos con la primera entonces. Políticas de fomento e incentivos para el manejo de uso sustentable de bosque nativo. Acá hay varias observaciones que tienen que ver y propuestas que tienen que ver con los cambios a la ley 20.283 y su reglamento, ¿ya? Como eliminar la asignación por concurso para poder dar certidumbre, aspectos que tienen que ver con la administración de la ley 20.283, que es, por ejemplo, mejorar la eficacia de la administración del instrumento, ¿ya? Hay una relación 4:1 respecto de los costos reales para fomentar, sobre todo en los pequeños propiedades. Aquí hay una propuesta, dice institucionalidad proactiva, dice el servicio forestal validado políticamente con profesionales capacitados en bosque nativo y producción. Si bien es cierto, no es una política, o sea, no es un cambio a las leyes, a la reglamentación actual, digamos, sí es una declaración de una necesidad, digamos, que requerimos imperiosamente para poder seguir trabajando en temas de bosque nativo. Por lo tanto, por ahí también va surgiendo la necesidad de poder cambiar un poco la cabecera de esta columna para poder englobar todas estas ideas. Aquí hay otra, dice, se requiere la modernización de la visión de las leyes y reglamentos asociados al manejo de bosque nativo. Debe generarse una relación proactiva entre la sociedad, los propietarios y el Estado en una normativa que genere confianza, certidumbre, simplicidad, flexibilidad y competitividad. Por ahí algunos expertos en legislación forestal sugirieron a título personal de que debiésemos aspirar a un código forestal, tal cual hay un código de minería, un código en otras actividades, diríamos, avanzar hacia un código forestal que englobe todas estas reglamentaciones.
Aquí también hay otra que tiene que ver con difusión, fomento y pilotaje. Dice, incentiva modelos asociativos de representación de gestión forestal de pequeños propietarios bosque nativo. Más cambios en lo que es, esto lo vamos a pasar para arriba. Para juntarlo con, o esto para abajo. Son todos reglamentos, tienen que ver con los reglamentos de la ley 20.283. Rodolfo. Adelante. Gracias, Patricio. Sí, efectivamente, mi propuesta y un poco lo que nosotros hemos visto como Alianza del Bosque Nativo es que es un incentivo fundamental el ambiente, ¿no es cierto?, en el cual uno se puede desenvolver, y a eso nosotros le hemos llamado los incentivos no monetarios, que es generar ese ambiente de aceptación y de validación de la actividad. Entonces, a mí en el título me gustaría que quede, porque lo hemos considerado tan importante como los incentivos monetarios. Entonces, para poder incluirlo, sugiero que lo redactemos, tendría que ser, porque todos los incentivos no monetarios los pasamos, los fuimos reclasificando y la gran mayoría quedó aquí en políticas de fomento e incentivos. Deberíamos sugerir algo como políticas de fomento e incentivos monetarios y no monetarios. ¿Algo así? Sí, esa es una alternativa. Para que se entienda el no monetario, al no monetario le pondría entre paréntesis ambiente o algo de ese tipo, ¿no? Que en parte, ¿no es cierto?, es un poco la aceptación política de un poco lo que decía el senador también. Sí, mira, es preferible un poco la solución de poder incluirlo acá y hacer la bajada. Camila está atenta tomando apuntes para poder, si no lo alcanzamos a reflejar acá por un tema de espacio en el Jamboard, que quede reflejado también en el informe en Word. ¿Te parece, Rodolfo? Perfecto. Perfecto, Patricio, sí. Perfecto. Lo Entonces, importante es que quede destacado, que no sea. Yo creo que es tan importante para que efectivamente quede destacado en el encabezado. perfecto. Lo vamos a dejar consignado así, si todos están de acuerdo. ¿Sí? A ver, Hans, Patricio, adelante. a ver, el senador se refirió a los servicios ambientales del bosque nativo. Y eso puede ser gratuito, como que está ahí y qué bueno, pero también existen muchos bosques que son privados y que podrían destinarse o cambiar su uso de producción de madera a servicios ambientales. Y eso requiere de algún pago, porque el propietario, imaginémonos que tenga, no sé, 500 hectáreas y no las puede usar, y tiene que cuidarlas, tiene que correr con un costo de que tiene que cuidarlas, que el vecino no le meta las vacas, que la gente que entre no haga destrozos, tiene que cercar, y es responsable su propiedad. Entonces queda como en tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. El tema de los servicios ambientales es bien amplio porque, por ejemplo, si tienes una cuenca que produce agua, bueno, ¿quién paga por esos servicios ambientales? Y si tú le preguntas a la sociedad, probablemente la sociedad te va a decir, sí, estamos de acuerdo, pero cuando le entras a cobrar la cuenta de agua, te va a decir, no, esa cosa para mí no. Es decir, es como que eso lo tiene que pagar un tercero. Así que ahí requerimos de un cambio cultural, y de alguna forma, no sé ahora cómo lo podríamos agarrar acá, pero yo creo que pago por servicios ambientales debe ser mencionado en alguna parte, ¿ya? Y el pago por servicios ambientales no necesariamente tiene que hacerlo el Estado, lo puede hacer en una parte, pero también
deberían hacerlo aquellos que se benefician por esos servicios ambientales. Es decir, esa parte de la sociedad que recibe ese servicio directo. Y esto va más allá. Por ejemplo, si tú tienes un parque privado, aquí en Santiago tenemos recintos en la precordillera donde tú pagas algo y con eso resguardas tu seguridad. Si tú no vuelves a cierta hora te van a buscar, qué sé yo. Pero también tiene que ver con la protección de esa cuenca. Por ejemplo, aquí la Quebrada de Ramón, al lado de un centro urbano con mucha presión. Es un tema que sugiero que lo pongamos. Tal vez vamos a tener que madurarlo un poco más, pero en el contexto, digamos, de lo que yo mencioné. Eso. Hola, Camila. voy a asegurarme de que quede incorporado dentro del informe de la mesa, pero para tu tranquilidad igual les comunico que el tema de los servicios ambientales y el pago por los servicios ambientales es uno de los ámbitos que se desarrollaron extensamente en la mesa de ecosistemas. Entonces, la mesa central lo va a tratar, eso ya está considerado. De todas maneras, va a quedar en el informe de esta comisión también. Sí, igualmente, perdón Hans, igualmente Camila, es súper importante, como dice Hans, dejarlo consignado también que Sí. surge desde esta comisión como uno de los puntos importantes a considerar. Digamos, lo que abunda no daña, dicen por ahí. Sí, no, y es mejor porque si es un tema que se presenta en varias comisiones, lo va a estudiar la mesa central también Si Álvaro me permite agregar algo más, yo sé que tienes levantada la mano. No tenemos que perder de vista de que hay más de 80.000 propietarios de bosque nativo. Entonces, la propiedad del bosque nativo es tremendamente diversa, entre medianos y pequeños, porque grandes propietarios no hay. Entonces, esto del pago de servicios ambientales, bueno, puede afectar positivamente a un gran número de propietarios PYME también. Eso para cerrar. Gracias, Álvaro. Gracias Hans. Mira, intervenciones tenemos, levantar la mano, Matías Ortiz, Álvaro Promis, Rodolfo Tirado. Matías. Álvaro, primero, yo solamente quería clarificar algunas de las cosas que dijo el senador, pero mejor que escuchamos a Álvaro, que tenía hace rato la mano levantada antes. Don Álvaro, profesor Juegue. Bueno, hola, gracias. Qué interesante la intervención del senador, interesante también que Hans haya recogido ese guante. Yo creo, no sé si lo habíamos tocado a lo largo de esta sesión, ya que habla de Comisión Nativo Sostenible y lo que respecta a la parte sostenibilidad, no hay que dejar de lado el recurso, o no hay que hablar solamente sobre el recurso, en este caso el maderero, sino también las otras cuestiones ambientales y sociales. Aquí se tocó hoy día el tema de servicios ambientales, es interesante. Esto se ha visto internacionalmente, el problema, no el problema, la cuestión ambiental dentro de los bosques, como una especie, o sea, un bosque que provee muchos servicios y servicios de calidad para que pueda proveer muchos servicios y de buena calidad, se transforma finalmente, y el ejemplo es que se transforma en un maestro chasquilla, para llevarlo a un ejemplo más cotidiano, en el sentido de que es bueno para todo, pero también es bueno para nada. Porque cumple muy bien muchos servicios, pero deja de cumplir muy bien un rol. En este caso, por ejemplo, lo que más se ha conversado en esta mesa, que es la producción maderera de alta calidad. Entonces, en la medida en que, por eso hay que pensarlo y hay que también considerarlo dentro de las bases de datos que estaba generando el Patricio junto a, no me fijé bien si era Camila, parece la persona que te estaba ayudando con las bases de datos. Camila y Valentina, sí. Y la proyección maderera. Un bosque cuando se empieza a transformar solamente en producción maderera, o se está pensando en su producción maderera, va a dejar de proveer en buena calidad y en buena cantidad otros servicios ambientales.
Ahora, si un bosque se va a transformar a una alta calidad distinta de servicios ambientales, como son biodiversidad, captura de carbono, producción de madera, producción de agua, etc., esa misma hectárea deja de proveer alta calidad en madera o deja de proveer alta calidad en biodiversidad, etc. Por eso hay que tenerlo en consideración y hay que incorporarlo dentro de esta temática. No vas a poder sacar los 700 metros cúbicos, perdón, los 350 metros cúbicos en una explotación, etcétera. Eso hay que considerarlo dentro de esta discusión del servicio ambiental. Pensar que, o sea, tomémoslo en el caso de captura de carbono. Para maximizar la captura de carbono, tú tienes que mantener el bosque a una alta cantidad de área foliar. O sea, no deberías intervenirlo. Para poder aumentar o maximizar la captura de carbono por unidad de superficie. Pero Entonces, eso Álvaro, perdona que te interrumpa, sí, la máxima, porque este es un tema que hemos visto en otras comisiones, y la máxima área foliar tiene que ver también con mantener el bosque siempre a un 100% de, por así decirlo, cobertura de copa, y eso se logra manejándolo, no dejándolo de manejar, porque en el fondo tú estás completando, si tú llegas al 100%, tú tienes que inmediatamente, ¿no es cierto?, para poder que surja el bosque, que siga creciendo, tú tienes que retirar algo y permitir, digamos, ese constante... Pero eso es interesante, porque para la maximización por unidad de superficie, no por árbol, no por individuo, por unidad de superficie, lo más importante es tener múltiples capas, no solamente una del dosel superior. Estoy de acuerdo. Entonces, de esa manera maximizas por unidad de superficie la captura de carbono. Entonces, si quieres maximizar un servicio, dejas de lado el desarrollo de otros servicios. Se disminuye. Pero que sea en un momento determinado, porque al final tú también tienes que considerar la mortalidad, digamos, por la mortalidad natural. Entonces, por lo tanto, tú tienes en el tiempo, tú tienes que ir cambiando, digamos, esos estratos de manera que se maximice eso. Entonces, en el fondo lo que yo llevo es que el manejo es necesario, en ese caso. Bueno, eso, por ejemplo, esa premisa tuya es sumamente válida. Ha sido tratada de ser respondida, por ejemplo, en Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda tienen prohibición de manejar el bosque nativo y dentro de una de las premisas es porque se maximiza la captura de carbono. Y hay que, por ejemplo, por eso digo, dentro del desarrollo de las políticas que se están generando hacia futuro, es el aumentar también la posibilidad de investigación y desarrollo para poder responder todas estas consultas. Claro, yo estoy en el área de la universidad, me interesa la investigación para ponerla a disposición del desarrollo posteriormente. Entonces, creo que es importante para poder acercarse a responder a aspectos tan relevantes como los que nos plantea el senador, el seguir desarrollando, ¿cómo se llama?, investigación al alero de lo que las instituciones y las políticas necesitan, especialmente en aspectos de servicios ambientales. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, es para Álvaro. la discusión, es para la conversación. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, de que hay que avanzar porque tenemos que seguir incluyendo la investigación y desarrollo. Ahora, para que te quedes tranquilo, porque nosotros, y es la experiencia que tengo yo en terreno, tú sabes que llevo muchos años trabajando en manejo sustentable de bosque nativo, en que hemos avanzado en los estándares necesarios para poder hacer convivir el manejo sostenible, la producción maderera con distintas otras funciones. Entonces, hay estándares de certificación a los cuales muchos propietarios voluntariamente se acogen, que por ejemplo FSC, que en el fondo está mirando también la otra función. Entonces, yo no dejaría en un absoluto de que las funciones, los servicios ecosistémicos, digamos, están por un lado y la producción maderera está por otro. Yo creo que son combinables, pueden convivir perfectamente. Requiere mayor investigación para poder tener la certeza, es la evidencia científica, digamos, no
la evidencia empírica, porque en muchos de estos casos hay mucha evidencia empírica que tenemos de los que trabajamos en el bosque. Entonces, tenemos que crear ese paso para pasar de una evidencia empírica a una evidencia científica. Estoy absolutamente de acuerdo, pero son mundos que pueden convivir, creo yo. Por supuesto, sí, por eso recojamos el guante que nos dejó el senador e incorporemos, para poder hacer esta comisión nativo, mantenerla en una condición de sostenibilidad, incorporemos también los otros servicios y discutamos, porque claro, siempre hay que volver al bosque, alguna vez lo conversamos, Pato. Entonces hay que desde el bosque fomentar entonces para poder mantener un desarrollo de maderero, productivo maderero. Álvaro está con problemas de conexión, ¿o no? Sí. Sí, Álvaro, te perdimos, pero mientras tanto, mientras se reconecta. Perdón, Álvaro, ¿puedes repetir el último minuto porque te desconectaste? Sí, me quedé pegado. No, la cosa es que ya no me acuerdo hacia dónde iba, pero estaba entusiasmado con esa línea de reconectar el bosque. Quizás haya que reconectar muchas veces las técnicas de explotación y de manejo del bosque. Claro, fueron establecidas en el año 80, 81, y posteriormente hay cosas como tú has desarrollado, Pato, posteriormente en forma particular a través de la gestión, la discusión con CONAF, etcétera. Se pueden llevar a cabo algunas cosas distintas, pero todo eso en la legislación también tiene que estar vinculado. El ser innovadores, creadores y tener bosques modelos, lugares donde poder, o una red de bosques modelos que todos conozcamos, para que tanto la institucionalidad, no sé, pues de investigación, los tomadores de decisión, etcétera, podamos recorrerla y decir, pucha, mira, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no, y esto es lo que está generando. No me quiero quedar solamente en que esto sea una conversación porque hay más manos levantadas, pero un poco eso. Y lo último, fíjate que lo último, es súper interesante lo que ustedes discuten llevarlo a la universidad, porque nosotros estamos generando o estamos motivando el desarrollo profesional. Y muchas veces tenemos esta desconexión. Una de las cosas en lo que nosotros, porque yo investigo en tales áreas, creo que son importantes, pero también hay muchas cosas que ustedes ven importantes que no las recogemos nosotros porque estamos desconectados. Tenemos ahí un espacio. Entonces, sumamente importante el poder vincularnos en algún momento nuevamente. Cuando quieras, Álvaro, nosotros, tú sabes que Sí. en la Universidad de Chile, cuando quieras puedes contar con nosotros y con muchos de los que están aquí. Lo digo así en forma general. Gracias, Álvaro. Tenían levantada la mano Rodolfo Tirado y después Hans Grosse. O Matías, ¿querías comentar algo brevemente? No sé si los demás van en la misma línea, pero aprovecho de decir, el tema de los servicios ecosistémicos y cómo tienen que valorarse los servicios ecosistémicos que hoy día no, digamos, están siendo costeados por parte del propietario privado que no puede manejar su área y que tampoco recibe nada a cambio de esa tenencia responsable de ese ecosistema. Fue tratado o ha sido mencionado en la Comisión de Ecosistemas. Hoy día particularmente toca la discusión de los instrumentos de gestión ambiental dentro de la Comisión de Ecosistemas, pero además mencionar que algo que se ha manejado transversalmente, que esa inequidad social de un servicio ecosistémico que estamos aprovechando todos, que es el mantener bosques para preservación o conservación, está siendo cargado los costos al propietario, que muchas veces es un propietario que no tiene grandes extensiones, sino que tiene pequeñas parcelas, debería ser costeado. Y la sugerencia que se ha levantado desde distintas áreas, el senador la trabajó ayer y por eso creo que lo mencionó hoy día a través de la ley de filantropía ambiental, en la que reconoce, entre otras cosas, exenciones para quien maneje esas áreas, y exenciones tributarias, y el derecho real de conservación, pero además también políticas guiadas por el Estado para poder financiar
la mantención de áreas protegidas, ¿no? Entonces, yo invitaría a que incorporaran eso dentro de las medidas que se proponen desde esta mesa también, y particularmente lo que mencionó Álvaro de cuáles son las medidas que le están haciendo ruido en tema de academia o que faltarían a juicio de la academia en la investigación científica y en el desarrollo de profesionales para valorar o hacer viable que hayan profesionales que manejen estas áreas, ¿no? Que conozcan de estos sistemas. Y eso sin perjuicio de las otras medidas que también se podrían tomar, como el desarrollo de correderos ambientales, digamos, o de planificación territorial, con las compensaciones y con los incentivos adecuados para que eso sea posible. Eso yo no lo veo incompatible, pero tampoco lo veo reflejado en todas las medidas que se pusieron. Yo creo que uno de los temas en materia de educación que vimos harto en esta mesa fue la necesidad del desarrollo de valor agregado a través de la profesionalización de las distintas áreas en el área más lejana de la gestión del bosque. El carpintero, el mueblista, el maestro constructor que trabaja con madera. Eso se realizó en distintas comisiones. Pero en el área de investigación, de parte de la academia o de centros de investigación para el manejo sustentable, no hubo una propuesta o no hay una propuesta de que partes de la legislación hoy día entorpecen su labor, ¿no? Eso tal vez podrían ir agregándolo a esta eso. Gracias, Matías. Venía Rodolfo y después Hans. Gracias, Patricio. Sí, interesante incorporar lo de los servicios ambientales. Esto fue incluido, si mal no recuerdo, en la revisión que se hizo de la ley de bosque nativo hace 1 año y medio, 2 años atrás. Quedó considerado en el equipo que trabajamos ahí. Lo primero que quería mencionar. Lo segundo, que yo sería, eso sí, cuidadoso en... Que el equipo lo dejamos acá mejor para que quedemos ordenados. Por favor. Eso era de la patria. Sería cuidadoso en señalar de que esos servicios ambientales solamente se cumplen con los bosques que no se manejan. Si bien es bastante obvio, ¿no es cierto?, que hay un cambio respecto de los servicios ambientales entre un bosque manejado y distintos tipos de manejo. Los servicios ambientales no son exclusivos al manejo. Me pareció entender, Álvaro, que en el cálculo que él hace, yo discrepo un poco en el sentido de que no se consideran el carbono que queda capturado en los productos que se producen a partir del manejo, y que pueden estar ahí en un stock importante por 50 años, 100 años o más también. Y por otro lado, el equilibrio que se llega en el balance de un bosque que no se maneja, al final entra en un equilibrio que no hay ya una captura, ¿no? Entonces, creo que requiere un análisis más profundo, ¿no? Eso. Hans, por favor. Gracias, Rodolfo. A ver, yo creo muy importante lo que dijo Rodolfo. La madera que se cosecha y se transforma en viviendas, en muebles y otras cosas, es carbono fijado. No se pierde, no es que cosechamos el bosque y el carbono se emitió en la atmósfera porque se quemó. Bueno, eso puede ocurrir con la leña, pero a medida de que produzcamos madera de valor más alto que nos permita construir casas, fijar carbono en las ciudades, eso es un efecto tremendamente positivo. A medida que tengamos bosques con madera de mayor calidad, cosa que logramos a través del manejo, ¿ya? Eso tiene 2 cosas muy importantes. Bosques de mayor calidad, trozas de alta calidad, se van a transformar en productos que van a fijar carbonos y van a permanecer. Eso es muy importante.
si tenemos bosques de muy mala calidad, se van a transformar en biomasa que no va a permanecer necesariamente. Si se transforma en tableros, también va a permanecer. Hay otro factor importante. Nosotros tenemos que transformar gran parte de nuestros bosques en bosques de alta calidad, manteniendo la biodiversidad, obviamente, pero la alta calidad la vamos a lograr a través del manejo, a través de podas y raleos, y vamos a evitar las pudriciones que tienen la mayor parte de nuestros bosques dominados por el género Nothofagus, roble, raulí, coihue, algo lenga también, que es un tema especial. A medida que tengamos bosques en pie de alto valor, se justifican económicamente cosechas en superficies más pequeñas. La cosecha es una faena cara. Por eso la tendencia, por ejemplo, en el pino, es cosechar en superficies grandes. En el bosque nativo eso no es posible. Eso está determinado por los reglamentos de la ley de recuperación de bosque nativo. Bueno, a medida de que tengamos un mayor valor en pie, cosa que vamos a lograr a futuro, y ese es uno de los propósitos, dejar bosques de alto valor en pie para las siguientes generaciones, vamos a poder cosechar en paños más pequeños, en grupos de árboles, porque se va a justificar económicamente. La transformación de bosques de bajo valor en bosques de alto valor, eso en Europa ya se hizo hace rato. Ellos tienen adelantada la tarea en 200 años. Estoy hablando de Alemania, de Francia, de Austria, de Suiza y de los países escandinavos. Ese es el ejemplo que a mi juicio debemos seguir. La discusión no está de que un bosque va a servir para una cosa y el otro va a servir para otra cosa. El concepto del manejo sustentable está enraizado en la cultura forestal y en la cultura de la sociedad hace más de 250 años en el centro de Europa. Eso significa que el bosque es multifuncional, es decir, cumple con el factor económico, social y ambiental. Eso está ampliamente demostrado, incluso en sitios con pendientes de 100%, como ocurre en los Alpes. Y a mí me consta porque yo trabajé en esos sitios durante más de 3 años y estuve presente en las cosechas que hacen, en la silvicultura que se aplica, en las plantaciones que se realizan complementarias, en lo que no se regeneró naturalmente. Todos esos bosques cumplen con los servicios ambientales y nadie cuestiona que se cosechen. En el caso de Alemania, Alemania tiene 12 millones de hectáreas manejadas. Repito, 12 millones de hectáreas manejadas. No se dan el lujo de guardar la mitad y no tocarla. Tienen 12 millones de hectáreas manejadas y eso lo han logrado en 250 años. Y esas 12 millones de hectáreas cumplen con las 3 funciones que yo les mencioné. Y lo mismo ocurre en Austria, en Suiza, y Austria y Suiza son montañas, son los Alpes. Pero nadie se da el lujo solamente a mirar el recurso. Lo usan, pero con la multifuncionalidad explicada, con los 3 ejes de la sustentabilidad. Entonces, también pensando en nuestra institucionalidad, de quién maneja, ¿cierto? Independiente de dónde se ubiquen las instituciones. Si tenemos claro, porque eso es un tema burocrático que vamos a economía, que vamos a la Corfo, que vamos a medio ambiente, que vamos a agricultura, que vamos no sé dónde. Da lo mismo cuando uno tiene claridad del principio básico. Y ese es el principio de la sustentabilidad, y lo digo con mayúsculas. Tenemos
Un montón de países que lo han aplicado exitosamente. Esto funciona, está demostrado, y es cuestión que miremos el centro de Europa, miremos los Alpes. Con Álvaro tuvimos un pequeño recorrido hace algunos años cerca en la Selva Negra, ¿te acuerdas, Álvaro? Que fue muy grato en la conversación silvícola que tuvimos ahí. Bueno, de eso se trata. Y ese es el desafío nuestro, ¿ya? Por eso yo llamo a tener siempre claro ese principio. Y es muy importante que en el Parlamento, en las constituyentes, ¿cierto?, se tenga claro ese principio para nuestras masas forestales. Gracias, Hans. Para complementar, digamos, hay un ejemplo también, el caso de Costa Rica, que fue claramente en el sentido opuesto. En el último informe, o sea, no tan solo ahora sus bosques, como lo indicó Ronnie de Camino en su intervención, los bosques y las plantaciones no están aumentando en Costa Rica, sino que todo lo contrario. Como están destinados a un uso de turismo básicamente, no están secuestrando carbono, y más aún, el consumo aparente de madera en Costa Rica va aumentando todos los años. Es decir, ellos están, en vez de producir su propia madera, están importando madera para suplir sus necesidades. Y adivinen, digamos, de qué país es el mayor importador de madera en Costa Rica. Y no es casualidad. Y por otro lado, también está la amenaza, y también lo planteó el senador Girardi, si no hay madera para poder hacer los elementos necesarios que requiere la gente para vivir, digamos, puedes comprar la madera en otros lados, puedes reemplazarlo por otros materiales, básicamente plástico, ¿ah? Y también están las importaciones de productos terminados de China, así que ojo también con ese ejemplo que aparentemente todos lo llevan como ejemplo, pero si uno mira las cifras, y cifras oficiales, estos son informes técnicos elaborados por Costa Rica, digamos, están yendo en la dirección equivocada y están tomando las correcciones necesarias. Gracias, Hans. Otro comentario más, digamos, también para complementar un poco lo que había dicho Matías. Hay un elemento que es súper necesario considerar y que engloba el tema que tú planteaste acerca de los corredores y la conservación, que son la fragmentación del bosque nativo. Y es también un elemento que han considerado muchos investigadores, sobre todo en las universidades acá más del sur, de poder, digamos, tienen identificado, tienen todo más o menos cartografiado, digamos, cuál es el nivel de fragmentación que existe. Y también hay mucha gente que ha trabajado y viendo que el manejo sustentable de bosque nativo también detiene esos procesos de fragmentación, que son procesos de, más bien, degradación, fragmentación, que van disminuyendo la superficie, que han, digamos, evidenciado la disminución de bosque nativo en el sur de Chile. Entonces es un elemento que muchas investigaciones lo han tomado. Hay muchos investigadores destacados en la universidad, en distintas universidades de acá, institutos de investigación, y que es necesario relevar también para poder hacer una planificación territorial, digamos, adecuada para el manejo del bosque nativo. Eso. Sigamos viendo el padlet, o alguien quiere hacer otra observación a lo que se ha dicho. Matías. Una última clarificación que quiero consultarles, porque según el inventario del IPCC, plantaciones forestales hoy en día no se consideran fijación de carbono, sino que se computan íntegramente como emisiones, ¿no? O sea, cualquier gestión de bosque que implique la tala netea cero. Pero hubo un cambio, Matías, en un último IGEI. Sí, así es, pero eso es relativo a la gestión, y eso es lo que le querías consultar, porque nosotros pensamos dentro de la mesa de construcción que era necesario hacer la diferencia en materia de construcción y establecer cuáles son las condiciones para que construcción en madera pueda ser considerada fijación, cuántos años debe perdurar, qué utilidad debe dársele después, en contraste con la construcción en concreto, ¿ah? O sea, solicitar que se hagan el análisis de cuáles son las condiciones en que podría considerarse ahí, pero entiendo que eso todavía está en gestación y no tiene un criterio todavía establecido a nivel internacional. En el sector UTCUT
los productos madereros tienen ciertas fijaciones o cierta forma de compensación para efectos de fijación de carbono, pero no me queda claro que el sector forestal lo tenga en tanto plantaciones o renovables. Si nos pueden aclarar eso. Sí, así es, Matías. Ahí hay un pendiente e insisto, es decir, vamos a tener que presionar para que construyamos más con madera y presionar para que ese carbono fijado que permanece en el largo plazo también se considere en la ecuación. Eso a mí me parece importante, pero eso es una noticia en desarrollo. Ujú. Ese carbono no se pierde, pero también tenemos algo que hacer. ¿Ah? Tenemos que hacer mucho en el bosque nativo, tenemos que hacer mucho con la madera de pino que se usa en la construcción, tenemos una demanda de 800.000 viviendas, lo dijo el senador recién y esa cifra es correcta, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Y ahí hay un tema muy importante que tiene que ver con una decisión política. Es decir, en las licitaciones públicas que se hagan, ¿ya? Tiene que privilegiarse el material sustentable. Si las licitaciones no dicen nada al respecto, se va a optar por cualquier cosa, ¿ya? Por el cemento, por el metal, que es tremendamente más contaminante. Pero aquí esa decisión política está pendiente, las licitaciones no lo consideran. Hemos discutido mucho eso, hemos insistido desde el lado de los que estamos en I+D+I, obviamente, que estamos metidos en este cuento. ¿Eh? Pero eso es muy importante que se considere y a medida que se considera podemos hacer valer esto de la fijación de carbono para que se considere en la ecuación. Eso. Sí, muchas gracias, Hans. Se está revisando el último INGEI y hay te lo voy a mostrar porque por primera vez parece que se está incluyendo, y claro, tienes razón, productos de la madera recolectada, claro, es a nivel de plantaciones, pero hay que verlo y como dice Hans en Noticias en Desarrollo, te lo voy a mandar, digamos, por interno, para poder considerar también adicionar todo lo que viene del producto a partir de madera de manejo bosque nativo. Volvamos al Padlet, para seguir el trabajo. Vamos a incluir, la Camila está tomando apunte de todo lo que se está diciendo ahora en esta reunión para poder incluirlo directamente también en el informe final, independiente de que no lo agreguemos acá en el Padlet, ¿ya? Pero sí les voy a pedir que ojalá Hans, Álvaro, Rodolfo, Catherine, todos los que han intervenido acá, vayan agregando estas propuestas también en el Padlet, de ser posible. En algún momento lo vamos a dejar abierto, yo creo, hasta el próximo lunes, para que poder darle una vuelta más. Ahora, interesante es el tema de que si ustedes ven las distintas columnas que está como más bien encadenado el tema, porque primero tiene que ver con condiciones habilitantes en términos de políticas de fomento monetaria y no monetarias, como señala Rodolfo. También, por otro lado, una ley que sancione, digamos, el robo, porque esto ya lo hemos discutido, es una pérdida súper grande, sobre todo a nivel de propiedad fiscal, ¿ya? Por otro lado, también está la brecha de capital humano y la propuesta marco para formar expertos en madera en todo sentido, desde el bosque hasta los productos terminados, hasta las escuelas de ebanistería y carpintería. También, y acá estamos pobremente poblados, debo decirlo, porque no hay tanta propuesta, deben haber 4 propuestas en generar una propuesta de mercado digital. Digamos, está súper claro que el mundo, a partir de la pandemia, se aceleró el cambio al mercado digital y nosotros tenemos que estar preparados. Por lo tanto, es necesario aquí que vayamos agregando algunas otras propuestas adicionales. Y también en todo lo que tiene que ver con políticas de I+D para el desarrollo de productos de ingeniería, como estrategia de salida de productos no cerrables, digamos que es un tema que señalamos, que paulatinamente los bosques, al ser manejados, van a mejorar su calidad, pero también tenemos que hacernos cargo de productos de
mala calidad que en el periodo de esos años que nos demoremos en generar esa masa boscosa que va a producir los elementos de alto valor, esa masa boscosa va a ir generando productos de mala calidad que obviamente como una propuesta de manejo no los vamos a tratar de disminuir liberar ese carbono a través de la quema, obviamente, y vamos a tratar de hacer productos de mejor valor y retenerlos, ¿ah? Pero hay que tener una estrategia de salida, y en eso estamos también un poco, independiente que lo vamos a dejar evidenciado en el informe, estamos un poquito al debe, así que les pido por favor si es que pueden trabajar la última columna. Entre esos tenemos, dice, la empresa en Chile debe generar cambios reales en sus departamentos de responsabilidad social empresarial para conectar con los pequeños propietarios y potenciar la producción de productos no maderables. No sé si esto es la columna correcta donde debería estar, porque esto es más bien un tema de responsabilidad social empresarial. Debería estar en la columna 1. ¿Qué opina el resto? Esto no sé por qué está ahí. Lo vamos a cambiar de lugar. Ok, seguimos con la quinta columna, dice política de I+D. Evaluación del comportamiento de diferentes recubrimientos superficiales. Evaluación de la calidad. Vamos a editar esto. De la calidad de la madera en cada proceso de transformación. Son más bien, aquí pedí también que tuviésemos una mayor clarificación. Evaluación de las uniones de adhesivos. Políticas de incentivo para la realización de I+D+I, considerando transferencia tecnológica. Promover la creación de espacios de clasificación o certificación de madera nativa, dando valor agregado al producto, desincentivando el uso de esta como leña. Aquí hay un comentario de un invitado nuestro, de Helmut Keim. Dice, el objetivo no debe ser desincentivar el uso como leña. Un manejo sustentable requiere el complemento de la leña como producto, más aún en el estado actual de los bosques, donde la mayor parte del producto es de mala calidad. Por lo demás, la leña es un muy buen y noble combustible y da calor al hogar a millones de familias del sur de Chile. Sabemos que este es el uso más importante que se da en el sur, pero también tenemos que avanzar en que políticamente nosotros no podemos estar promoviendo, digamos, el aumento del consumo de leña, sino que tenemos que ir transformando en productos de mayor tiempo de carbono retenido. Dice, promover el reciclaje responsable de madera nativa sin que esto implique la demolición de inmuebles de valor patrimonial. Dice, política de incentivo, fomento para inversión o renovación de equipos, procesos, nueva tecnología, otros. Acá hay un comentario de Carlos Bichner. Algunos segmentos productivos presentan concursos exclusivos sin necesidad de competir con otros segmentos. La propuesta se orienta a contar con un concurso exclusivo para el sector. Por ejemplo, temas de fomento, I+D+I, inversión o renovación de equipos u otros. Acá es verdad, hemos evidenciado que en la mayoría de los concursos de fondos públicos está bastante limitado el acceso, sobre todo a los productos que provienen del manejo bosque nativo. Aquí tenemos que también trabajar algo. Experiencia en eso, en términos personales he tenido, y estamos también, acá hemos trabajado harto para cambiar eso. Dice, propiedades físicas y mecánicas, propiedades de trabajabilidad y evaluación de diferentes procesos secados. Claro, aquí requería un poquito mayor de desarrollo. Me parece que fue Carlos el que puso esta propuesta, ¿o no, Carlos? Sí, Patricio. En el fondo, como la madera va a haber un manejo de esta madera, obviamente estas nuevas propiedades de esta madera no las conocemos. Entonces, posiblemente en el uso de esta madera podamos tener algunas dificultades, ya sea durante el secado, durante su procesamiento. Entonces, la idea entonces es poder caracterizar esta madera que se va a obtener de estos nuevos bosques. Esa es la idea en general. Necesidad de caracterizar las propiedades físicas y mecánicas de la madera proveniente. O propiedades tecnológicas
de la madera, ahí te engloba todo. Física, Propiedades. mecánicas, químicas, trabajabilidad, todas las propiedades necesarias para los diferentes usos. Propiedades tecnológicas de la madera. Ahí está. Necesidad de caracterizar las propiedades tecnológicas de la madera proveniente del manejo sustentable del bosque nativo. De bosque nativo, ¿no es cierto? Propiedad de trabajabilidad, evaluación de diferentes procesos de secado. ¿Esto quién lo debería hacer? Bueno, a nivel nacional tenemos varias entidades que trabajan sobre esto. Yo creo que se pueden, lo ideal sería que todos aquellos que trabajan en este tema puedan unirse y en conjunto sacar adelante este tipo de investigación. Ya, entonces como propuesta de política pública, aquí van, ¿no es cierto? Esto es universidades, institutos, aquí también el Infor, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Nuestro instituto. Cuando menciono instituto me refiero al Instituto Forestal. Institutos, ¿ya? Pero de política, los propios propietarios también, de los bosques. Ellos tienen bastante conocimiento empírico de cómo se comportaría o cómo podría comportarse la madera. Ya, y esto, ¿cómo lo proponemos en propuesta de política pública? En el fondo, acá necesidad de caracterizar, ¿no es cierto?, la evaluación del proceso de secado. Esto es vamos a colocar acá, por parte de universidades, institutos propietarios. Esto es un aumento del presupuesto, aumento de financiamiento, aumento de instrumentos. ¿Cómo lo haríamos? Sí, de instrumentos. Generalmente lo que más se utiliza son instrumentos Corfo. Creo que más abajo coloqué algo así en relación a las políticas de investigación para poder llevar a cabo esta caracterización. ¿Les parece cómo queda ahí? ¿Más completita? Veamos que pusimos digamos, el qué, el quién y el cómo, ¿ya? ¿Me parece, no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, aquí la dejamos completadita y vamos a ponerle una calificación también. Es súper importante la calificación, ya que, como le explicábamos con la Camila y con la Valentina, con el equipo del Polo Madera de la Universidad de Concepción, nos permite también poder rankear un poco las distintas propuestas. Así que los invito, por favor, a rankear la propuesta, digamos, para que tenga una relevancia que se merece. ¿Ya? Acá colocamos también política para el desarrollo e investigación de productos de ingeniería en base a maderas nativas y sus subproductos. ¿Esto también fuiste tú, Carlos? No, creo que algún otro colega fue. Ya. Sí, pero ahí va quedando un poquito más completa, digamos, y esto es un ejemplo de cómo poder, ojalá, si es que tienen algún minuto para poder trabajar el Padlet, de colocar el qué, el quién y el cómo, ¿ya? Para poder orientar también, ya vieron ustedes lo que indicó Matías y lo que lo indicó el senador, digamos que ha servido, muchas de estas cosas se han tomado como insumo para la elaboración o para la observación de distintas legislaciones. ¿Ya? Servicio ambiental, aquí dejé anotado, no lo desarrollé más, vamos por el tema del tiempo, pero dejé consignado, Camila está tomando apunte de esto para poder hacer el desarrollo y le vamos a pedir después a Álvaro que nos ayude a editar el informe final para que quede reflejado completamente. También Hans le vamos a pedir un poco de ayuda para terminar, digamos, este trabajo. Ahora, nada más para cerrar, porque ya nos va quedando un minuto de reunión, el tema de poder agradecerle a toda esta enriquecedora discusión y que no tan solo nos vamos a quedar con el Padlet, ni con la bonita discusión, ni con el bonito informe, sino también nos vamos a quedar con métrica, nos vamos a quedar con números, nos vamos a quedar con números desde la oferta y desde la demanda,
que es súper importante, digamos, tener órdenes de magnitud de lo que significa, que se hicieron varias observaciones respecto de que, mira, yo creo que son el doble, el triple, son súper válidas, pero lo interesante es que este nivel de discusión se dé, digamos, con la base con un piso mínimo, el saber de que una iglesia en Chiloé o una infraestructura patrimonial, digamos, solamente para su mantención, requiere de 25 camiones de los que uno ve en la carretera, para que uno tenga el orden de magnitud, para que uno vea, digamos, son 35 hectáreas de manejo que son necesarias para poder hacer esa tarea, y en el fondo todo el producto de más baja calidad que se va a generar a consecuencia de eso, y que tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Tenemos que pensar, tenemos que desarrollar, tenemos que hacer investigación para poder ver qué hacemos con eso, y también compatibilizar, como bien se dijo en esta discusión, el manejo sustentable desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista productivo, también con los servicios ecosistémicos que van tomando relevancia cada vez más en nuestra sociedad, y más aún en la época y en la era post-COVID. Bueno, nada más que agradecerles, si no hay alguien que quiera intervenir, agradecerles el trabajo y la participación durante estos 2 meses intensos, y dejar los invitados para que terminemos el trabajo en el Padlet. Vamos a enviar a sus correos el informe final, digamos, para sus observaciones, y después les vamos a ir comentando qué va pasando en la comisión, en la sesión plenaria de este desafío futuro forestal para un Chile sustentable. Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Patricio. Chao, por gracias todo. a ti, Pato, gracias a todos. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy bueno. Muchas gracias, Rodolfo.